charla corta está a cargo de Mauricio López Hernández. Él es estudiante de doctorado del CIMESTAP, ya está por graduarse. Y bueno, nos va a hablar de su trabajo. El título es Comparando hemisferios, anisotropía en el parámetro de desaceleración Q0. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias a los organizadores por aceptar mi charla. Gracias al doctor Josué por obligarme a darla. Yo soy del área de cosmología. Entonces, en los últimos años hemos entrado en una nueva era completamente nueva y muy emocionante. Está DESI, está Euclid, va a estar el SST. Vamos a tener acceso a una gran cantidad de datos y de una calidad excepcional, al punto en el que eso nos permite cuestionarnos las cosas que nosotros suponíamos verdad acerca del universo. En particular, ahorita vamos a estar hablando del parámetro de desaceleración Q0. En cosmología, nosotros asumimos que este parámetro es una constante, o sea, no depende de la distancia, en el sentido de que no importa si yo lo mido aquí, o lo mido en Andrómeda, o del otro lado del universo, su valor debe ser el mismo. También no importa de la dirección, o sea, no importa si yo tomo datos que apuntan en aquella dirección para inferir su valor, debe de ser el mismo con respecto a que si tomo datos de la dirección opuesta, ¿no? Y bueno, la charla se va a tratar de un test de consistencia, en ver si eso es verdad, ¿no? Quiero empezar hablando de los redshifts, el corrimiento al rojo que representa nuestro observable cosmológico más importante. Este es el área, la imagen ideal que nosotros esperamos en cosmología. Tenemos, aquí es el ejemplo de las supernovas. Tengo la galaxia que emite la supernova, la galaxia anfitriona, y ya estamos nosotros, el sistema solar. Idealmente nosotros estamos en reposo, en el sentido de que la única velocidad de recesión que hay es debido únicamente a la expansión del universo. Pero esa cosa no pasa, en realidad. Lo que tenemos es más lo de la derecha. Tenemos nuestro sistema solar que se mueve a una cierta dirección y a una cierta velocidad respecto a la radiación cósmica de fondo, al CMB. Y tenemos también, en este caso, la velocidad anfitriona, la galaxia anfitriona de la supernova, con velocidades peculiares. Entonces nosotros, como les decía, nos movemos respecto a al sistema de referencia del CMB a una cierta velocidad y a una cierta dirección. Y las galaxias anfitrionas se mueven, por ejemplo, tienen movimiento del virial, o sea, dadas las atracciones gravitacionales con su grupo local de galaxias, atracciones entre grupos de galaxias y atracciones entre supercúmulos de galaxias, ¿no? El Bug flows que le llaman. Entonces, el redshift que nosotros observamos, al que le llamamos el redshift heliocéntrico, en realidad está contaminado. Tenemos una componente de velocidad total. Dentro de esa velocidad tenemos la velocidad cosmológica, que es la que nos compete, y tenemos una velocidad peculiar de las supernovas, ¿no? De la galaxia anfitriona de las supernovas. Entonces, lo ideal es deshacernos de todas esas contribuciones y quedarnos, como les decía, en el marco ideal, en el primero que tenemos, ¿no? Bueno, las supernovas que yo implementé aquí en el trabajo son las estándar que hemos estado usando en estos últimos 10 años, bueno, 5 años, Pantheon Plus. Representan 1701 curvas de luz calibradas en este rango de redshift, y las supernovas proporcionan la magnitud aparente, no proporcionan distancias como tal. Para eso hay que meter calibradores externos, aquí yo no usé eso. Y también lo que hice para modelar la magnitud aparente fue una expansión cosmográfica. O sea, aquí esto es independiente del modelo cosmológico, nada más está la suposición de que el factor de escala, bueno, está la suposición del principio cosmológico, ¿no? De que el factor de escala únicamente depende del tiempo, no depende de posición, ni depende de la dirección. Y aquí tengo la Q0. Como les decía, yo no meto calibradores de distancia para no meterme en complicaciones con la tensión de Hubble ni nada de eso. Y de tal forma que yo metí la contribución de la constante de Hubble y la magnitud absoluta de las supernovas en un solo parámetro. Entonces, en este trabajo, los únicos parámetros que tengo es la Q0 y un parámetro nuisance que le llamo M, pero pues cuyo valor no me importa, ¿no? Y la J0, que es el parámetro de Yerk, ese sí lo fijé, porque hay mucha correlación con la Q0. Lo fijé al valor estándar de 1 para un modelo lambda con la matter. Y estas son las supernovas de Pantheon Plus a través del cielo. Como pueden ver, hay una buena cobertura del cielo, lo que me permite poder ver variaciones direccionales del parámetro Q0 que me interesan.
Al lado derecho tengo, por ejemplo, un corte. Aquí tengo supernovas con redshift de Z mayores a 0.07 y aquí ya se empieza a ver que ya no hay tanta cobertura en el cielo. Entonces, hacer este tipo de análisis con este tipo de corte me puede estar sesgando los resultados. ¿Y en qué consiste el método de comparación de hemisferios? Aquí sí, échenle un poco de su imaginación porque a lo mejor no soy muy bueno explicando. Para empezar, quiero enseñarles las coordenadas ecuatoriales que normalmente usamos en cosmología o en astrofísica, ¿no? Son unas coordenadas esféricas. Entonces, tengo mi esfera celeste, en donde están ahí proyectadas todas mis supernovas. El ecuador de esta esfera celeste coincide con el ecuador de la Tierra. El RA, el Right Ascension, es tal cual el ángulo phi de las coordenadas esféricas. Y el declination es tal cual, bueno, podemos verlo como un tipo de ángulo teta de las coordenadas esféricas. Entonces, es fácil imaginárselo. Y lo que consiste el método es entonces, tomo el cielo y creo un grid, una malla, ¿no? Defino muchos puntos en el cielo de la esfera celeste. Cada uno de estos puntitos grises que tengo aquí, que corresponde a un puntito en la esfera celeste, me define un vector unitario. Y utilizo ese vector unitario para definir hemisferios. Entre comillas, el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero no tiene nada que ver con el polo norte de la esfera celeste ni en el polo sur. Entonces, por ejemplo, aquí estoy tomando, por ejemplo, este puntito, que ese sí coincide con el polo norte de la esfera celeste. Y lo que hago es, entonces, me define el vector unitario y hago el producto punto. Bueno, en el catálogo de las supernovas yo tengo acceso a las coordenadas de las supernovas, las RA y las DEC. Entonces puedo tener acceso a sus posiciones angulares. Hago el producto punto con el vector unitario que yo definí. Y si el ángulo entre esos es menor de 90 grados, pues me define el hemisferio norte, ¿no? Caso contrario, me define el hemisferio opuesto. Y listo, ya tengo entonces mis supernovas separadas en hemisferios y puedo calcular la Q0 arriba y abajo. Lo que sí es que entonces, ya una vez que lo hice para esta NJ, entonces me voy recorriendo todos los puntitos del cielo hasta escanear el cielo completo. Unos se preguntarán, ¿este es el método más eficaz? Pues la verdad no, pero es a lo que tengo acceso por la cantidad tan poquita de datos que tengo. Uno podría decir, ¿por qué no creas parches en el cielo con helpix o píxeles, por ejemplo, y en cada uno de esos píxeles pues calculas la Q0, ¿no? Es muy buena idea esa, pero son muy poquitas supernovas, al punto en el que no voy a poder obtener ningún resultado para la Q0. Eso espero en 10 años venir y contarle los mismos resultados con 300.000 supernovas de LSST, que sí me va a permitir hacer eso, por ejemplo. Entonces, ahorita esto es lo único que tengo acceso, ¿no? Otra cosa importante que no mencioné es que voy a estar usando el redshift, que se supone que ya es el más limpio, el que les mencionaba al inicio, el que ya es cosmológico, que ya le limpié, entre comillas, todo lo que tenga que ver con velocidades peculiares y nuestro movimiento del sistema solar respecto al CMB. Entonces, la cantidad que voy a estar calculando es tal cual, la Q0 que tengo en el polo norte con el Q0 del polo sur. Aquí tengo una delta X. X puede ser, insisto, esto de método aplica tanto para la constante de Hubble, la omega m de materia, omega lambda, y en mi caso Q0, ¿no? Y el signal to noise, véanlo como un tipo de significancia estadística que tome en cuenta los errores de la Q0 en ambos hemisferios, ¿no? Aquí, este fue un trabajo del doctor Alejandro Corchatti. Él trabajó con 2 premios Nobel. Él ve un dipolo, claramente aquí, de la omega lambda. Entonces, cuya dirección del dipolo está apuntando en la dirección del CMB. Aquí también, también es para la H0, la constante de Hubble, del doctor Yoin. Igual, encuentran que la constante de Hubble es mayor en hemisferios que están apuntando a la dirección del CMB, del dipolo del CMB. Y estos son mis resultados. Entonces, por ejemplo, también tengo que la Q0 es menos negativa para hemisferios que apuntan en la dirección del dipolo del CMB. E insisto, aquí ya tengo el redshift más limpio que puede ser, ¿no? Porque sí tengo resultados con redshift heliocéntricos, por ejemplo, que son tal cual el crudo que llega aquí a la Tierra, y este dipolo es mucho más marcado. Pero eso era algo esperado, ¿no? Lo que no era nada esperado era este tipo de cosas.
Lo que hice ahora fue aplicar cortes, o sea, quité las supernovas con redshift más cortos, más chicos, y la anisotropía dipolar pues empieza a desaparecer, hasta el punto en que ya no tengo nada aquí, pero para 0.07. Lo que también es cierto es que, como les enseñé al inicio, las supernovas a este redshift ya están muy localizadas en el cielo, o sea, ya no tengo una buena cobertura angular de las supernovas en el cielo y esto podría estar sesgado en principio, ¿no? Pero sí, igual, lo interesante es aquí, el punto en el que en el 0.01 a 0.8 en el redshift tengo esta anisotropía en la Q0. Ahora, otra cosa interesante que hice es, como yo les comentaba, los redshift heliocéntricos tienen que ser corregidos por el movimiento de nuestro sistema solar. Ese movimiento fue medido por el satélite, por la coloración Planck, encontrando que el sistema solar se mueve a 370 kilómetros por segundo en esta dirección. Lo que hice fue no tomar estos valores estándar, sino que los dejé como parámetros libres, de tal punto que inferí cuál era el marco de referencia más homogéneo preferido por las supernovas. Lo que encontré fue lo de la izquierda, una amplitud más chica y una dirección, bueno, que sí concuerda con la del CMB, y ambas discrepan a 1.9 sigmas. Tal vez no es algo significante, todavía entra dentro de lo estadístico, pero lo interesante fue que utilicé estos valores para crear unos nuevos redshifts cosmológicos y volví a aplicar el método de los hemisferios, y lo que encontré fue que la anisotropía dipolar en Q0 ya no está presente, o sea, se borra pues, bastante bien, ¿no? ¿Qué podría implicar esto, no? En primer lugar, tengo que calcular las velocidades peculiares de las supernovas para poder corregir los redshifts. Y eso implica muchas cosas. Implica tanto el modelo cosmológico, implica tanto incluso un survey como un mapa de densidad de las galaxias, implica tener acceso a un gran volumen del survey, o sea, escanear una gran porción del universo, nuestro universo local. Y todo eso podría estar sesgado, de tal forma que incluso las inferencias cosmológicas que hoy en día nos presentan las grandes colaboraciones, porque esto lo aplican todas las observaciones, también podría estar sesgado, ¿no? Y bueno, ya nada más como conclusiones, igual, detecté una anisotropía dipolar en Q0 usando los redshifts estándar, en donde en principio ya no deberían de estar presentes este tipo de anisotropías. La amplitud de la significancia disminuyen al quitar supernovas de redshift más cortos, y al permitir que los parámetros del dipolo sean inferidos directamente de las supernovas, el dipolo está consistente con lo medido por Planck a 1.9 sigmas, y tras reconstruir unos nuevos redshifts con estos parámetros del dipolo que yo obtuve, la anisotropía en Q0 se desvanece, ¿no? Completamente. Y bueno, como les decía, nuestros hallazgos sugieren que la anisotropía no constituye como tal una evidencia del principio cosmológico, al menos a estas escalas que nos interesan, sino probable que esté impulsada por efectos cinemáticos, ¿no? Residuales, y por implementación detallada de correcciones al corrimiento al rojo y velocidades peculiares. Bueno, sería todo. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguna pregunta? Gracias. Funciona, creo que a capela. Fuerte. Hola, hola. Una mencionaste rangos de corrimiento rojo. ¿Podrías decir cuántas supernovas tienes en esos rangos? Sí, La segunda de una vez. Mencionaste un delta Q0. ¿Cuál es el delta Q0 del modelo lambda CDM? Con otro tipo de datos para ver si Bueno, la segunda, ahorita lo pienso. La primera sí, el corte que apliqué fue de 0.01 en adelante, hasta el 0.8. Ahí el 0.01 se supone, según Pantheon Plus, que ya no hay efectos de velocidades peculiares. Y me quedan 1500 supernovas. Sí, inicialmente 1700 y con 1500 sí, porque... la mayoría está en ese rango. Sí. Sí, son como 200 supernovas que se quitan a esas abajo de 0.01, lo cual está bien, porque si hubiera tenido muy poquitas también eso hubiera sesgado un poco el resultado, ¿verdad? Y la segunda, la delta Q0 que se obtiene en lambda CDM. Obtienes un delta Q0 de alrededor del
0.122. Ah, no, es este. Ujú. Entonces, la delta Q0 que se obtiene, por ejemplo, utilizando otro tipo de datos, es comparable con estos números. No, este es muy grande, de hecho. Muy grande. Por ejemplo, el error de la Q0 en lambda CDM va a ser 0.51, si no me recuerdo, menos 0.51 más menos 0.01. O sea, sí es una anisotropía bastante grande. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No sé. ¿Alguna otra pregunta? No es cierto. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, después de los agradecimientos de Eloy, pues bueno, concluimos la sesión dándole